Vamos a empezar un nuevo capítulo de nuestro podcast. Llevábamos mucho tiempo detrás de Luis porque teníamos muchas ganas de que vinieses a vernos y hoy por fin hemos conseguido que estemos juntos. Os presento a Luis Infantes, que tiene una gran historia por detrás y sobre todo a nosotros nos encanta su punto creativo, nos encanta su profesionalidad y todos los años que nos conocemos, que ahora contaremos un poco. Qué anécdotas divertidas, ¿no? Sí, totalmente. Cuéntame un poco, Luis, cómo has llegado hasta aquí. Y bueno, nos conocemos hace muchísimos años y fuimos vecinos de calle. Ahora estábamos hablando off the record mucho tiempo sobre la evolución de cada uno. Y a mí la tuya concretamente me encanta. Entonces, cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí y por qué ese momento emprendedor y que te pegaba todo, ¿eh? Sí, tenía que llegar. Porque... Pues bueno, bien lo sabes, yo soy de Sevilla, no soy de aquí de Madrid y me vine aquí a Madrid un poco perdido, diría, y a ver qué pasaba, sin ninguna ambición de nada en concreto. Y empecé trabajando en la misma calle donde estáis vosotras, en Almirante, y en una marca que bueno, me dio la oportunidad de llegar aquí a Madrid y empecé atendiendo clientas en tienda y algo bastante, vamos a decir, normal. No tenía un puesto en el que hiciera nada creativo de primeras ni nada así, pero bueno, poco a poco la empresa fue dándome cada vez más responsabilidad hasta que ya acabé haciendo un poquito las clientas, las pruebas y me acabé convirtiendo en el encargado. Y nada, y recuerdo aquella época con muchísimo cariño porque os tenía de vecinas y yo me acuerdo de ir, nos lo hemos pasado muy bien, de desahogarme con vosotras, de ir allí, de fumarme mi cigarrito en la puerta, de estar echando allí el rato y gracias a Dios que os tenía de vecinas porque me desahogaba y me relajaba muchísimo, la verdad. Así que, y así empecé, así llegué a Madrid y esa fue mi primera experiencia en el sector. La verdad es que yo creo que siempre has destilado momento creativo, momento de responsabilidad, muchísimo conocimiento en patronaje y muchísimo conocimiento en costura. Y por eso te digo que creo que el destino, sin duda, te empujaba a este lado. Sí, yo es que, ¿sabes qué pasa? Ahora que hablábamos de este primer trabajo, de alguna manera yo buscaba poca responsabilidad, creo, de primeras, porque venía de una muy mala experiencia en Sevilla y en la que yo había intentado emprender por mi cuenta, pero con una socia. La cuestión es que esto sale mal y ya sabes cómo es esto de las empresas y como tengas un mal sabor de boca, ya como que rechazas mucho, ¿no? Entonces yo como que me convencí a mí mismo de que la parte creativa a lo mejor tenía que dejarla de lado, ¿sabes? Y ponerme en un sentido mucho más técnico, mucho más práctico y empecé, como te digo, en esta tienda como dependiente y fui creciendo dentro de lo que es el departamento más de producción y de ahí salté a otras firmas donde ya entré dentro de departamentos de producción, de diseño y todo eso. Y poco a poco fui cogiendo la confianza de nuevo a que podía, porque es verdad que yo vengo de de Sevilla, de una escuela donde el patronaje y la costura es algo muy importante. Y yo tenía toda mi mente, o sea, está cuadriculada y diseñada totalmente para eso. Entonces es verdad que había algo en mi cabeza que me decía que no volviera ahí, pero inconscientemente estaba programado para acabar en la parte más creativa y sacar todo el tiempo esa parte mía. Es que yo creo que hay dos cosas importantes, que esto lo hemos hablado en otros podcasts, pero que yo conociéndote lo veo clarísimo. Primero es que cuando tú tienes una mala experiencia y eres joven, que al final era otra edad, era otro momento y era otra madurez porque todo el mundo evoluciona, es como que tú te autoconvences dentro de tu autoestima que eso vale o que no vale, ¿no? Sí, de alguna manera. Y si encima tienes una mala experiencia en la que te sientes pisado o en la que te sientes que no te dejan desarrollarte y tú por prudencia y educación no avanzas, exacto, que yo creo que a todos nos ha pasado, sí. Pues al final llega un momento en el que te terminas creyendo que no vales, exacto, más que realmente que no puedas desarrollarlo. Y por eso es un baúl que te interesa cerrar. totalmente. O sea, que no es una cuestión de valer o no, es que cierras ese baúl porque no te interesa abrirlo. Luego también hay una parte importantísima en la que es el éxito en España. Bueno, claro, que es bastante difícil y hacerse un hueco es bastante difícil.
por todo esto yo no me apetecía, o sea, había cierto muro de miedo. Hay una cosa que yo aprendí de una psicóloga y es verdad que necesité tener esto en mi vida o experimentarlo por mí mismo. Y es una frase que ella decía que detrás de la pared del miedo no hay nada más. Y es verdad, hay una pared, te da miedo, eres incapaz de saltarla porque crees que detrás de eso hay un montón de cosas con las que no eres capaz de lidiar. Y yo me di cuenta, atreviéndome, lanzándome, diciendo que pase lo que tenga que pasar, que todos los errores cometidos anteriormente o los traumas eran simplemente experiencias pasadas que no necesariamente se tenían que volver a repetir. Entonces, una vez lidié con estos miedos primeros míos de mi juventud y todo esto que había experimentado y los dejé atrás, me di cuenta de que desarrollarse en España es muy complejo, muy complejo, pero tengo que decir, y tú bien lo sabes, que con mucho trabajo y con yo creo que sin mirar mucho lo que hacen los demás, sobre todo, estar muy centrado en ti mismo, en qué quieres hacer, en quién eres y todo esto, cuando te centras ahí dentro, cuando dejas todo este miedo a un lado y te desarrollas en ti mismo sin pensar qué es lo que hacen los demás para yo intentar alcanzar la misma Eso es clave. El no gloria, estar no. centrado en el de al lado. Y luego yo creo que yo siempre digo que con mucho esfuerzo, porque no hay otro truco que echarle horas a lo bestia, Sí, con cabeza y con un objetivo claro y sobre todo desarrollando tu talento, que al final sin duda era tu talento. Y a mí me estaba recordando mucho a una conversación que yo tuve con una psicóloga también, lo de detrás del muro del miedo que hay. Y a mí un día me preguntó y me dijo, ¿qué es lo que necesitas para verlo? Y le dije, creérmelo. claro. Entonces me acuerdo que se quedó como parada porque la verdad no sé ni cómo me salió la respuesta, pero me acuerdo que dije, es que es verdad, creo que lo único que necesito es creérmelo. Yo, por ejemplo, en mi caso era el fracaso. O sea, realmente lo que me daba miedo era intentarlo Y y fracasar. fracasar. Bueno, claro, pero porque yo creo que ahí hay un tema importante que es el amor propio, Claro. que es muy duro. Y Lo que hablábamos muchas veces, el ego del creativo, que hay que saber lidiar con él también. Entonces era como una cosa de, pero ¿qué pasa si me equivoco? ¿No? ¿Qué pasa si me caiga? Nada, pero nada. nada que ya has conseguido estabilizarlo y ya has conseguido tener ese punto de éxito. Pero bueno, me caí una vez, esta primera vez, que no pasó nada, que había una socia de por medio, tal y cual, me caí una vez y aquí estoy de segundas. Entonces acabas aprendiendo de que no era el momento. Evidentemente, además, cuando estás asociado con otra persona, normalmente el carácter creativo está un poco mezclado. Y yo de ahí lo que aprendí para esta segunda vez es que yo tenía que ser yo y yo tenía que, o sea, toda la marca Luis Infantes tenía que reflejar Luis Infantes porque yo necesitaba... Bueno, que te la fuerza, entonces es muy difícil. A lo mejor, una cosa es lo de tener socios, que a mí me parece complejísimo. Sí. Complejísimo y una persona que para mí es muy referente y muy importante siempre dice que lo mejor es tener socios impares menor de 3. Ahí está dando la respuesta. Es muy difícil y cuantos menos tengas, mucho mejor. Pero luego es verdad que cuando una de las partes tiene tanta fuerza o el otro tiene la humildad de dejar desarrollar ese punto. Exacto. Y por supuesto la que desarrolla la otra parte, pues es complejísimo. Claro. No, ya te digo, yo estoy muy feliz de haberme luego desarrollado en solitario. Me costó mucho. Siempre alrededor había muchísima gente, entre ellas tú, de Luis, pero es que tú vales para esto, pero tú lo que tienes que hacer es esto. Pero, y de alguna manera yo siempre he sentido dentro de mí de que iba a pasar. Pero yo me decía a mí mismo, no. Bueno, había que esperar el momento, ¿no? Posiblemente a que yo estuviera preparado. Venía de este shock muy reciente. Cuando pasas por determinadas experiencias, tanto buenas como malas, sobre todo, que es lo que hablábamos antes, te enseñan a lo que no quieres, que yo creo que eso lo hemos aprendido todos, pero también enseñan a que, de alguna forma, cuando una persona es emprendedora tiene que tener un ADN específico y dentro de ese ADN también te enseñan dónde no debes llegar porque no te quieres ver reflejado, ¿no? Justo. No, y luego, por ejemplo, eso es en la parte más de eso que estamos hablando, de que lo había intentado una primera vez, pero claro, yo salía de una escuela y de repente quería montar una empresa y claro, ¿cómo no me la iba a dar? Te quiero decir, es que no tenía ni idea. Yo sabía la parte técnica, me sabía la teoría, pero no sabía realmente cómo era la realidad. Exacto. Es que yo creo que ese es uno de los grandes errores. Me acuerdo hace poco que hablaba con una amiga, me decía, es que va a acabar y yo, mi hermana misma,
Yo le decía, es que tienes que tener primero una experiencia previa. Totalmente. Primero porque incluso cuando sales de la universidad eres hiper inmaduro. O sea, ya partiendo de esa base, porque la universidad desde mi punto de vista, excepto que hagas algo muy, muy técnico que te enseñe ese punto más técnico que eso no te lo enseña más que la universidad, lo que te enseña es a madurar, a pasártelo muy bien, a que sean los años maravillosos y poco más. Y a cerrar los bares. O sea, no te enseña mucho más. Entonces, que ya es mucho, cuidado. Sí. De hecho, para mí es un paso obligatorio en la vida de todas las personas, entre comillas, depende de las circunstancias de cada uno. Pero no te desarrolla ese radar para saber identificar hacia dónde tienes que ir o hacia dónde no. Y creo que eso luego te lo desarrolla realmente la experiencia laboral. Entonces, yo para mí... bregar con equipos, el bregar con jefes, bregar con problemas. El entender los tiempos, claro, entender los tiempos, entender... Incluso, por ejemplo, yo siempre lo digo, para mí, y el consejo que yo le daría a alguien que sale de una escuela de diseño ahora es: toca todos los palos desde el más bajo al más alto. Porque yo empecé, una vez ya cierro este capítulo de mi vida en Sevilla, vuelvo a Madrid y empiezo atendiendo clientas. Es que esto es fundamental. Claro, es que tú necesitas conocer los deseos de la clienta, cómo hay que atenderla, cómo se sienten según lo que les dices o la información que les das. Tienes que aprender a leer a la gente. Y esto, una empresa de moda, me parece ultra necesario. Si no tienes contacto con tu público, no tienes nada. Luego, el hecho de la parte técnica, cómo son los problemas dentro de un taller. Me enfrento muchas veces a la ignorancia, y me he enfrentado en otras empresas a la ignorancia de lo que supone realmente coser un vestido. Que es que a día de hoy somos grandes analfabetos en esto, cosa que España ha sido un gran líder en esto, claro. Y la gente no entiende el trabajo que hay detrás y comprenderlo, pasar horas con las modistas, entender que detrás de eso hay el gran trabajo que hay, es que es fundamental. No, y el gran valor, porque claro, creo que al final es verdad que yo pienso exactamente lo mismo. De hecho, en De Flores la gran mayoría del equipo pasa por un punto de venta. No solamente por el termómetro de la clienta, que a mí me parece fundamental, sino también para que valoren los tiempos que necesitas. Exacto. ¿Sabes? No me puedes pedir que haga un inventario de un almacén de no sé cuantísimos miles de pares en hora y media. Es inviable. O realmente en una tienda tienen muchos inputs a la vez y a su vez el financiero te está pidiendo un duplicado de una boleta. Exacto. Es que la prioridad no es el duplicado de la boleta, la prioridad es la clienta, la prioridad es la necesidad de la tienda. Entonces yo creo que es fundamental que todas las capas lo conozcan, porque si no es imposible. Y por supuesto el termómetro de hacia dónde tú ibas. Exacto, porque tienes que entender bien, primero desarrollarte en toda la parte técnica, producción y todo esto y comunicación. Y luego, por supuesto, entender bien cuál es el camino, o sea, hacia dónde voy yo, porque dentro de un camino de moda hay cientos maneras de hacerlo. Entonces, a mí tengo que decir que a mí me surge todo con el COVID, es cuando a mí realmente, en este parón que a mucha gente le vino mal. Te da opción de pensar. Claro. Que la gente que vivimos tan frenéticamente, cuando paramos, es cuando realmente te planteas, ¿no? O sea, es que yo me acuerdo de que yo decía, es que estoy durmiendo, porque yo soy una persona que duermo muy mal, mi cabeza nunca para, y entonces de repente el dormir, el descansar, el no tener nada que hacer fue lo que me hizo pensar, de verdad. Y yo me di cuenta que efectivamente estaba cambiando algo, no solo por lo que era el COVID y el momento que estábamos viviendo, sino porque algo estaba cambiando dentro del sector. Y que había un apartado que no estaba siendo cubierto y que posiblemente yo, si fuera una novia, me sentiría identificado con ese apartado. Entonces, por ahí empecé a intentar desarrollar una idea. No fue algo de la noche a la mañana, ni mucho menos. Hubo mucha experimentación. Pero fue divertido, lo recuerdo como algo divertido. O sea, recuerdo cosiendo por la noche en mi casa, probándome literalmente yo las estructuras, porque tenía un maniquí. Claro, tenía un maniquí, pero necesitaba ver el movimiento, necesitaba ver, ¿no? Y como estábamos encerrados, pues me lo pruebo yo, claro, y me miro en el espejo. O sea, plan B. Exacto, no había plan B. Pero fue muy divertido, fue una época muy bonita, donde surgió toda esta imagen Luis Infantes. Yo llevaba mucho tiempo además intentando definirme creativamente. Esto es algo muy importante para los creativos, bien lo sabes, pero hay veces que te cuesta mucho definirte porque los creativos somos muchas cosas, no solo somos
una cosa y definirme y encontrarme y creo que todo esto fue gracias al COVID, a la experiencia. A poder parar. Entonces, centrarme y decir yo quién soy y qué quiero. Porque claro, en ese momento ya iba por la 4ª empresa en la que estaba trabajando de moda. Y claro, quieras que no, las empresas algo quedan siempre en ti. Entonces era muy difícil separarme de esas empresas, no intoxicarme con ellas. Entonces poder parar para decir, vale, ¿yo quién soy? Porque todo esto es lo que he trabajado para otros. Quiero ir a lo mejor. Claro, exactamente. Y porque todo eso es lo que he hecho para los demás. Pero ahora, ¿qué me apetece hacer yo? Y para mí eso fue fundamental y el hecho de centrarme también en la novia. Tuviste muy claro, justo era mi pregunta, tuviste clarísimo que la novia y la invitada, principalmente la novia, era el foco. Bueno, venías muy de ese lado, ¿no? Sí. Entonces, O sea, venía de ese lado y las últimas experiencias eran en novia, pero es verdad que fue por una cuestión, yo toda mi vida he sido lo que yo llamo muy purista. Yo soy de estudiar a Chanel, a Balenciaga, y esta moda del fast fashion y todo lo rápido a mí no me ha convencido nunca. Yo soy más emocional y me gusta la parte creativa emocional. Muchas veces he dicho que soy diseñador porque también he caído aquí de alguna manera, pero que podría haber sido pintor, escritor. Yo creo que a todos nos pasa, que al final hay un punto de casualidad, sí, que a mí me pasa, que hay un punto de casualidad que es así, pero luego no, seguramente no sea tan casual. Sí, pero que tienes esa cosa de que realmente lo que necesitabas era desarrollarte creativamente, ¿no? Y entonces, dentro de la moda, lo que me parecía de un desarrollo más emocional era la novia, porque evidentemente tú ahí tienes un vínculo totalmente emocional, psicológico, donde tú necesitas conocer a la otra persona, entender su lenguaje, desarrollar toda una idea a partir de prácticamente un rato que la ves. Y me parecía todo un reto y algo muy interesante. Hombre, lo es. Me estoy acordando ahora cuando justamente me estabas diciendo, ¿cómo vas a hacer 70 y pico modelos cada colección? A ver, en el fondo me parece mucho más complejo lo tuyo, porque ¿cuántos puedes desarrollar personalizado para cada una de las personas? Creo que... Bueno, ahí hay mucho, porque o sea, cada vez que viene una novia, no solo se le desarrolla un vestido, se le desarrollan varios para que elija. Es verdad, pero es algo muy bonito, porque de alguna manera, siempre con la identidad de Luis Infantes, cada novia aporta algo. Entonces es muy bonito desde un punto de vista creativo porque te despierta a ti un punto nuevo y eso hace que no sea tan difícil, entre comillas, el poder desarrollar 5 ideas o 6 o 7 según la... Bueno, también me ha pasado de desarrollar una, Claro, y decir... es que no te... Porque sé perfectamente que este es tu vestido o me cuesta desarrollarte, porque sí. Pasará, ¿no? Sí. Que de mucha facilidad o que te inspiren más. Exacto, no es tanto por la facilidad que me den ellas, sino porque yo hay cosas que las veo claras. También cuando ellas vienen ya veo sus siluetas, sus proporciones. Entonces es tan fácil como, mira, dentro de tu lenguaje, dentro de lo que te gusta y dentro de tal, es este. O sea, es que no tengo duda. Y hay chicas que se quedan un poco en shock, como en plan de, ya me estás dando una opción y yo quiero más, pero no es lo habitual. Fíjate que lo habitual es que si les das una opción, ellas dicen, lo veo. Porque si yo lo veo claro, es porque también sé que ella lo va a ver claro. Es que está todo muy definido, está todo muy claro. Es que a mí me parece complejísimo, sobre todo porque, primero, creo que para tu día a día, da igual lo seguro o inseguro que seas, que hay mucha inseguridad dentro del mercado, es que no tiene nada que ver al día que te vistes de novia. No, nada. O sea, primero no sabes, suele ser la primera vez que te casas y luego incluso, aunque no sea la primera vez, tu cuerpo cambia, tú cambias, tú evolucionas. Yo, por ejemplo, en mi boda fui súper clásica y todo el mundo esperaba todo lo contrario, pero a mi marido es muy clásico y yo dije, bueno, es que realmente me estoy casando con él, o sea, quiero que vaya como en ese punto. En el contexto. Claro, que vaya como en ese punto de contexto. Y creo que hay un punto importantísimo en el que cuánta gente le has oído decir yo fui con una idea y salí con la contraria. Sí, ¿no? O sea, que aquí pasa mucho, o sea, ellas llegan, me hablan y a mí me pasa mucho de creo que estás completamente equivocada. Esto ya de primeras les produce bastante impacto. Y luego desarrollarle una idea completamente diferente a lo que traían en la cabeza. Claro que yo además soy súper paciente con ellas, siempre les digo, tranquila, no me tienes que dar una respuesta ahora, ni tienes por qué verbalizar nada, mastícalo. Yo siempre lo comparo con oler perfume. Pasa mucho que tú hueles muchos perfumes y hay un momento en que dices, ya no sé qué perfume me gusta, ¿no? Porque estoy mareada. Pues yo cuando estamos viendo vestidos les digo,
ahora mismo tienes un batiburrillo en la cabeza que lo normal sería que tú ahora destiles todo esto y no tienes que darme una respuesta ahora. Y muchas vienen con la idea de, imagínate, me lo invento, un cuello cerrado, totalmente clásica, tal, y yo les digo, es que tú me das esto, es que tu lenguaje lo que me dice... Tú y yo hubiésemos acabado lo contrario. Es que al final hay lenguajes y personas. Yo lo que no hago nunca es disfrazarlas, nunca. Entonces, ahí normalmente la guerra no es tanto con ellas mismas como con los invitados que vienen con ella. Porque... Eso yo lo he oído muchas veces, ¿eh? Sí. Es muy complejo las 1000 opiniones satélites de alrededor. Exacto. Eso es dificilísimo, porque al final es verdad que yo creo además que una novia se encarga de tantas cosas, es un día tan importante, es un día tan emocionante, es un día que quieres tenerlo todo más o menos controlado, en un porcentaje alto me refiero. Sí. Que incluso hay gente que no se para tanto en el vestido o que realmente tienes tantos satélites que dices que no necesito más información. El problema es el ruido, que yo le llamo, ese ruido constante alrededor. Y yo intento evitar todo ese ruido y escucharla a ella, pero ella incluso lo que no dice, porque hay chicas que están diciendo algo porque creen que es lo que tienen que decir, porque creen que es lo que tienen que hacer, y entonces yo las pongo muy en contexto. ¿Dónde te casas? ¿Quién eres? ¿Con quién te casas? Esto es lo importante. ¿Qué tipo de boda? ¿Qué tipo de boda? Una vez está eso analizado, que es la parte más práctica, ahora quién eres tú y cómo eres tú. O sea, si tú todos los días, yo qué sé, vistes, me lo voy a inventar, en un estilo punky, no te voy a decir que vayas de punky como tal, pero tiene que haber un reflejo de tu personalidad fuerte ahí. Se puede hacer de forma elegante, siempre se puede llevar una personalidad a un punto novia, pero eso tiene que estar ahí. La gente no puede verte y no reconocerte. Porque tú ahora, por ejemplo, decías, yo fui muy clásica, pero tú tienes tu punto clásica. En realidad, sí. O sea, eres una tía atrevida, eres una tía muy moda, pero siempre te ha ido ese punto clásico, que no anticuado. Que siempre digo lo mismo, una cosa es ser clásico y otra cosa es ser anticuado. Tú no eres nada anticuada, pero eres clásica. Intento. Claro. Pero entonces, por eso te digo, ahí está tu personalidad, es parte de ti. Pero el hecho de ver a chicas que quieren ir completamente diferente a lo que suelen ser ellas porque hay alguien que las está presionando a ello, eso es lo peor. Eso es... Sí, yo creo que pasa muchas veces, ¿no? Incluso hablábamos antes, el día que a ti te llegó el gran día, ¿tuviste claro hacia dónde querías ir también un poco influenciado por todo lo que habías vivido en tu día a día en el Atelier en otras empresas? ¿O dejaste que te influenciasen? Yo cuando llegó mi día, te voy a ser sincero, lo tuve muy claro. ¿El tipo de boda que querías? El tipo de boda que quería lo tuve muy claro. Mi marido opinó muy poco. Pobre Nacho. Opinó muy poco, pero porque también estaba muy de acuerdo. Lo tuve muy claro. No, a ver quién tiene los bemoles. Tuve muy claro el outfit, pero voy a decir una cosa que me pasó y para que veas que es una cosa que nos puede pasar a todos. Me acuerdo que en una prueba alguien me dijo de algo que yo llevaba, no me gusta nada, me parece horroroso. Así, tal cual. Así, tal cual. Entonces yo me impactó. Y yo necesito una prueba más solo, con mis modistas y vérmelo yo solo, para reiterarme y decir, no, me da igual lo que diga esta persona, yo lo llevo. Pero incluso a mí, con la personalidad que yo tengo en esto, me produjo... sí, me produjo... Imagínate si eres... Hombre, yo pienso en una novia que tenga un poco de inseguridad o que esa persona que le ha dicho ese comentario tenga mucho poder sobre ella. Eso es duro. De hecho, yo cuando vienen las novias a las pruebas, les digo, vente con alguien que te quiera bien. Y le digo, no que te quiera bien. ¿Por qué digo esto? Hay muchas personas que nos quieren. Todos tenemos personas alrededor que sabemos que suelen ser un poquito más... Yo te entendía perfectamente. Claro, todos las sabemos quién es. Entonces, pero incluso a veces una madre, que digo yo, hay madres que son muy exigentes y sabes que no te hace bien porque te produce cierta ansiedad o... de cumplir ciertos cambios. Exacto. ¿No? Entonces, mi boda, claro, no es que te rodees de gente que te diga lo que quieres escuchar, no es eso como tal, pero sí gente que lo que quiere es que estés feliz, que estés contenta y que le da igual realmente cómo vayas vestida. Es más el verte feliz a ti. Esas son las personas que debes de llevar a una prueba de novia. Si a ti tienes la amiga X, que sabes que es la amiga crítica, que te saca siempre la puntilla, no lo hagas porque
te va a producir un nivel de ansiedad, depresión, de guerra contigo misma entre lo que tú quieres llevar y que quieres complacer, que no, y todos queremos complacer, ¿eh? Es mentira esto de, yo me paso el mundo, y he visto a novias, grandes novias, como digo yo, que se han sentado delante mía de, a mí esto no me va a pasar, a mí esto, y ha pasado. Ha pasado que ha venido alguien, le ha hecho un comentario y le ha volado la cabeza. No, yo creo que es inevitable, sobre todo también porque estás en un momento en lo que justo hablábamos antes, no te vas a comprar un bolso, No. que tienes 25 en el armario. Verdaderamente vas a hacer algo que no has hecho normalmente antes, que incluso no todo el mundo tiene ese punto de visión espacial para poder ver, imaginarte ese vestido. ¿Sabes? Porque es verdad que yo he visto dibujos tuyos que son muy realistas y que se ve muy bien claramente tanto delantero como espalda, pero con todo y con eso luego te tienes que ver la silueta encima. Adaptártela a tu cuerpo, que no todos los cuerpos son iguales. Exacto. Es tu mejor momento y hay gente que adelgaza muchísimo, hay gente que engorda, hay gente, yo qué sé. O sea, en ese proceso, si estás para casarte, pasa mucho subidas y bajadas de peso y granos y no granos y esas cosas. Yo siempre les digo que, a ver, hay una parte que es fundamental y es que si vas a un diseñador es porque tienes una confianza en su trabajo. Las novias que quieren controlar cada extremo hasta el final, no puede ser. Pero no por nada, sino porque tiene que haber una parte de soltar la cuerda y saber que vas a una persona porque te gusta su trabajo. Yo muchas veces lo comparo con los fotógrafos, cuando ellas me dicen, pero ¿y si luego no me gusta? Y si luego, digo, ¿por qué te planteas esta pregunta antes de tiempo? ¿Por qué tienes que estar en lo negativo antes? Si te gusta mi trabajo de antes. Por inseguridad. Por inseguridad. Pero yo digo, cuando tú contratas a un fotógrafo, tampoco sabes cómo van a ser las fotos de tu boda. Aún así lo contratas. ¿Por qué? Porque te gusta su trabajo. Esto es un poco, de hecho, aquí tienes mucha más libertad porque tú vas a ir viendo un proceso donde tú puedes decirme, esto no me encanta, Luis. Tengo que decir a día de hoy que esto no ha pasado nunca. O sea, yo en cada actual no tengo ni un solo caso donde se haya visto la novia actual y haya dicho, no me gusta. Es que yo creo que eso ya te pasaba antes. Sí. Y yo creo que ese es un punto en el que demuestra tu talento. Por eso probablemente antes tú decías, yo tenía mis dudas sobre, o sea, yo creo que es que confiábamos más los de fuera que tú mismo desde dentro, pero porque lo veíamos meridiano, es que era clarísimo. Sí. Como que acertaba siempre. Sí, y eso no es casualidad, o sea, yo creo que hay un punto hay un estudio talentoso, no, y hay un punto intrínseco en ti, no solamente un estudio, que también hay estudio, hay aprendizaje, hay experiencia y muchas cosas, pero hay un talento oculto, o sea, que en ese momento estaba oculto, sí. ¿no? Y pasa, ¿eh? Y las chicas siempre me preguntan, ¿qué pasa si el actual no me veo? No pasa nada, para eso es un actual, vamos a verlo. Entonces, si por lo que sea no te vieras, pues ya rectificaremos ese diseño, pero no ha pasado. Alguna vez a lo mejor ha dicho, quiero el cuello un pelín más bajo, pero no ha trastocado el diseño. El diseño se ha mantenido. No ha sido un cambio radical. No, o sea, ha podido ser abrirme un poquito más el escote o menos, que siempre evidentemente en las actuales va todo como un poco tirando a cerrado porque es más fácil cortar, ¿no? Pero incluso en la mayoría de los casos lo que pasa es que se quedan sorprendidas porque el vestido claramente lo ven como, ya está, o sea, el vestido está hecho. Y esa es la parte de confianza. Yo siempre les digo, sé lo que hago. Fuera de esto, soy una persona nula. Ahí es donde necesito a Nacho. Pero en esto es donde sé que voy en lo cierto y que si te digo algo, probablemente no me equivoque. Y no es una cuestión de soberbia que me conoces, sino es esto. Es una cuestión de que sé de que lo hago bien. Y luego, por supuesto, el equipo, que siempre lo digo, que es un equipo maravilloso y que gracias a ellos, ellas pueden ver el tema luego de la calidad, que sabes que para mí es como la locura máxima, el llegar a la perfección absoluta. ¿Cómo es el equipo? Es necesario, ¿verdad? Necesario al máximo. De hecho, te diré que para mí fue el gran reto de Luis Infantes, encontrar a las personas adecuadas, porque lo que hablábamos un poco antes, estamos en un país que ha perdido muchísimo valor a lo artesanal y a lo... Mira que somos de los mejores países dentro de esto y que somos los que más exportamos novias y todo esto, pero dentro de lo que fuimos ya no somos la tercera parte de lo que éramos. Pero yo creo que también por ese punto de rapidez del día a día, que a mí eso me da mucha pena. O sea, al final, que somos los primeros que lo sufrimos, cuidado. Sí. Pero yo creo que ese punto de rapidez del día a día, y además encima vivimos en una ciudad en la que o sales o te come. O sea, no hay más opción. Te tienes que adaptar al ritmo. Claro, o realmente sales a ese ritmo y a pelear, o la ciudad te come. Y yo creo que por eso se ha perdido como ese punto de pararte, ver bien los detalles,
darle como ese punto de importancia, ¿no? Al punto final y al broche de oro, de alguna forma. Para mí, después de todo el tema diseño, que evidentemente el que sigue mi trabajo sabe que siempre intentamos diferenciarnos, buscamos algo fuera de lo habitual. De hecho, ya sabes que la novia bebe muchísimo de reminiscencias del pasado y yo las detesto. No sé por qué la novia tiene que tener siempre ese punto como de sacado del baúl, que digo yo, ¿no? Me encantaría cuando tú estudias Balenciaga o Chanel, eran pioneros, eran personas que hacían cosas que no se veían. Entonces, no entiendo por qué la novia ahora tira siempre al pasado. Estaría bien también poner el punto en el futuro, ¿sabes? ¿En qué puedo llegar a ser que no haya habido antes? Me da miedo poner el punto en el futuro. Pues no, porque lo creamos nosotros. Entonces, realmente nosotros tenemos la libertad de crear lo que queramos crear. Y otra cosa es cómo nos están vendiendo el futuro. Pero sí, tenemos la libertad de crear qué mujer no querría haber sido, ¿no? ¿Qué mujer quiero llegar a ser o qué mujer quiero ser? Es esto, ¿sabes? No tanto en basarme siempre en lo pasado, en lo antiguo, no. Y luego, por supuesto, la calidad. Para mí la calidad ha sido, yo vengo de una escuela donde realmente en lo que yo me instruí muy seriamente fue el patronaje. Era donde daba más importancia y ahí es donde está todo mi foco siempre Es que yo creo que es la clave, ¿no? Para que luego las cosas salgan bien, o sea, al final es... Totalmente. Para mí es la arquitectura del cuerpo. Claro. Entonces, para que algo... Pero pasa en el zapato, pasa en todo. Claro, exacto, el patrón, exacto. Tú con el zapato es lo mismo, para que algo esté cómodo, para que siente bien. Es básico. Claro, exacto. Pues es lo mismo. Entonces, para mí encontrar el equipo perfecto, la patronista perfecta, la jefa de taller perfecta, las modistas perfectas, eso ha sido lo complicado. Gracias a Dios, hoy las tengo. Son todas mujeres maravillosas que me comprenden. Yo ya no tengo que hacer nada, como aquel que dice... Os ponéis con una mirada. Sí, exacto. Y luego, aparte, me encanta la jerarquía dentro de la moda. Creo que la jerarquía dentro de la moda es súper importante, dentro del diseño de prendas. ¿Por qué? Porque ellas entienden perfectamente que lo creativo es un lado, que las modistas son otro, que la patronista es otro, y hay una jerarquía. Luis no debe estar, o sea, ellas no me dejan entrar en la parte técnica. Me parece bien. Literalmente, yo no entro en el taller. ¿Por qué? Porque el creativo cuando entra en el taller lo que hace es entorpecer. Empieza ya a volverse loco, ¿no? Te vuelves loco, quieres cambiar esto, tal, pero realmente no lo estás llevando a un punto técnico. Exacto. Entonces el vestido es maravilloso, que tú lo diseñes, pero hay que sujetarlo. Exacto. Entonces está esa parte de complementarnos y, por supuesto, a Luis no se le molesta. Luis está diseñando. El hecho de no poner en duda las cosas del diseñador, ellas siguen a pies puntillas y yo hay veces que digo, creo que se me está yendo la cabeza y ellas dicen, no, muy bien. O sea, ellas no dudan de tu trabajo, ¿no? Entonces, esa confianza, eso es equipo, ¿no? Eso es equipo, exacto. No, claro, por supuesto. Aparte me encanta que hemos llegado a formar una familia que digo yo, que yo esto lo he sufrido en trabajos, ¿no? El no confiar en el trabajo de tus empleados. Y yo, como he visto eso cuando yo he trabajado y me hubiera gustado que hubieran confiado en mí, yo hago eso con mis trabajadores, entonces yo confío plenamente en ellas. Ellas son responsables de su trabajo. Claro, son profesionales. Son profesionales. Yo no tengo que estar detrás de cada uno. Equivocar, pues nos equivocamos todos, incluido yo. Pero el hecho de dejar que cada uno tenga su apartado, su área y venir, y yo muchas veces digo, ¿esto cómo puede ser para mejorarlo? Y ella me dice, o Pilar, o Lola, o lo que sea, esto. Y yo evidentemente tengo que pensar en otras posibilidades porque las tengo que pensar, pero yo siempre digo, tengo estas personas contratadas para darme la mejor solución porque cada una de ellas son mejores que yo en ese área. Entonces, para eso están. Y tener esa confianza, tener esa tranquilidad de trabajar de esta manera y haber llegado a conseguir esa perfección que yo pedía, para mí eso es el éxito mayor de mi trabajo. Sí, no, sin ninguna duda, ahora molido. ¿Dónde te ves dentro de 20 años? Uy, qué pregunta más difícil. Pues mira, te diré que en muy poco tiempo hemos conseguido mucho. Y yo siempre les digo a las chicas que todavía no hemos tocado el cielo. Para mí siempre hay algo más que hacer. Y para mí mi trabajo no me gustaría que se quedara solo en una firma que durante X años estuvo haciendo vestidos de novia. Yo siempre digo que me gustaría que mi trabajo acabara, aunque suene un poco rimbombante, en un museo
gustaría acabar haciendo alta costura, de verdad, aunque suene muy ambicioso, pero No, pero estoy en un punto en el que como he tenido miedo y he visto que se puede conseguir, todo se puede alcanzar. Pero te diré que no me parece descabellado. Otra cosa es que nos dejes de hablar a los No, ni de coña. Pero sí, realmente el fin de mi trabajo yo creo que está en dejar una marca. O sea, por encima de hacer vestidos. Yo creo que también yo esto ya lo dije una vez en un podcast, pero yo creo que hemos venido a dejar huella de alguna forma en este mundo. Claro. Y tú has tenido la valentía y también la habilidad de poder hacerlo. Entonces, seguramente lo consigas. Porque creo que tienes el talento perfecto para poder hacerlo. Y si lo persigues y tienes la constancia del trabajo, ¿por qué no? ¿No? O sea que no, seguro. Ahí está el foco. O sea, la cuestión es seguir mejorando. Y dentro de 20 años me veo mucho mejor que ahora. Pero la cuestión es esa. Realmente mi objetivo es mejorar y perfeccionarme cada vez más. No, seguro. Piensa también que en unos años has conseguido una evolución superior. También piensa cómo empezaste, que todos hemos empezado de la misma forma. Totalmente. En casa. Totalmente. Y luego has ido evolucionando hacia otro plano precisamente por ese punto de profesionalidad. Claro. No, claro que al final todos empezamos de la nada y que creo que es muy necesario. Creo que empezar de la nada es realmente lo que te curte para que luego el día de mañana llegues a donde estás. Y claro, pues si pienso de dónde vengo y dónde estoy, pues que no me puede deparar el siguiente paso. O sea que... Total. No. Abierto al todo. A todas las posibilidades. Sí, no me pongo límites. No quiero decir, ya no quiero ser esa persona que decía, no quiero hacer esto por miedo. No, ahora todo lo contrario. ¿Te pasa que para ponerse este foco, yo pienso, y a mí me pasa, que prefiero no obsesionarme? O sea, al final es como, no me pongo límites, pero tampoco me obsesiono. Exacto. ¿No? Por eso no te pongo un límite como, por ejemplo, decir, pues desfilar en no sé qué sitio. No, ¿por qué? Porque realmente como el éxito, que era lo que hablábamos antes, creo que está en el enfocarte sobre ti mismo. Es más el hecho de trabajar y tener objetivos, pero sin visualizar como tal un punto exacto, porque creo que puede llegar a ser contraproducente y que te puedes frustrar y puede generarte una pérdida de ilusión que no es necesaria. Y yo ya soy muy feliz con lo que hago y todo lo que venga de más, bienvenido será. Pero uno de los grandes éxitos que he conseguido ha sido que, aparte de todo esto del equipo, poder desarrollarme en mi trabajo haciendo lo que más me gusta y de la manera que a mí me gusta, que no es fácil, porque podría estar haciendo vestidos de novia como churros, haciendo cualquier tipo de vestido de novia, pero hago lo que pero hago lo que soy yo, como a mí me gusta y con el lenguaje que quiero expresar. ¿Sabes un poco la reflexión que sacó lo que estábamos hablando antes? Estoy segura que cualquiera de las personas que han sido responsables anteriormente en otros trabajos no les chirría dónde estás. Yo creo que en realidad tampoco. Yo creo que en realidad y eso tampoco. Es clarísimamente un poco hacia dónde tenías que ir. De hecho, yo la mayoría de los trabajos tengo amigos de la mayoría de mis trabajos, porque llegué aquí a Madrid, evidentemente, y no había pasado aquí mi infancia, y mis amigos son compañeros de trabajo que he ido recopilando, y de hecho muchos de los que trabajan conmigo o me ayudan en muchos momentos son compañeros de trabajo, claro. Porque al final son personas que han creído en mí, claro, es mi círculo y que me han empujado. Y aparte es que creo que, por ejemplo, para los creativos y para los diseñadores es súper importante que el círculo sea muy acolchado, que le digo yo. A ver. Sí, o sea, esto me parece importante. Creo que de alguna manera los creativos tienen que estar cuidados por su círculo. Pero por sensibilidad, por ejemplo. Por sensibilidad. Y yo tengo que decir que yo tengo mucha suerte en eso también, porque yo tengo pero hablo de mi familia, hablo de mis amigos, hablo de el hecho de que traten de cuidarme todo el tiempo y de protegerme en según qué cosas. Y no lo digo desde una parte como malcriado o no, sino como una especie de respeto hacia esa creatividad y por lo tanto a protegerte para que esa creatividad, digamos, fluya de la mejor manera. Pero yo creo que la clave en eso es el respeto. Te quiero sí, decir, y la admiración. Claro, tú respetas si tu amigo es, o sea, no sé, no quiero ofender, pero respetas cualquier tipo de profesión y cualquier tipo, o sea, lo que hagan, da igual, a mí todo me parece bien, siempre y cuando tú estés bien y seas feliz, pero yo creo que es el respeto hacia una persona. Lo que pasa es que es verdad que hay un punto importante en el que hace muchos años tener ese punto creativo tan desarrollado
es que casi era ser un pirao. Sí, exacto. Entonces, Exacto. yo creo que viene por ahí la película. Exacto, exacto. ¿No? Es un poco esto, como de, bueno, Luis tiene sus cosas buenas, pero para esto está así y ya está. Y ahora... No, ¿por qué? No, pero Papel. a mí me parece bien. O sea, es como esa sensación, por eso te decía lo de acolchado. No significa... Lo pillé después, que sabía que iba un poco por ahí. Claro, no significa que tengan que protegerte como un niño burbuja. No voy por ese lado. Tienen que respetar tus Exacto, tiempos. es una cuestión de admiración, es una cuestión de respeto, es una cuestión de, pues muchas veces cuando tienes un mal día, a lo mejor en otros trabajos que como tú dices son todos respetables, pero aquí a veces como, por ejemplo, Pilar, que es la chica que lleva la parte financiera de Luis Infante, siempre dice, tú eres el cerebro de esta casa. Si tú estás mal, todos estamos mal, porque al final si tú no puedes desarrollarte, todo se cae. Entonces, a mí me dicen, a ti que no te pase nada. Exacto, exacto. Por eso me refiero a ese cuidado, es ese cuidado de todo fluye gracias a ti. Evidentemente todos los miembros son importantes, pero si la idea no sale, nada sale. Sí, sí. Entonces ese cuidado, y me parece algo fundamental también para desarrollarte. Pero yo creo que eso es esos que son amigos de verdad. Sí, tienes esa suerte. Yo creo que esa parte es importantísima, porque al final hay un punto importante, hilando a lo de antes, que es que no es que seas un pirao, pero la realidad es que Tengo lías. No. Pero el creativo es volátil. Sí, exacto. O sea, exacto. ¿Cuántas veces dicen que un buen creativo es un mal gestor y un buen gestor es un mal creativo? No, totalmente. Pero la realidad es porque eres más volátil, pero es por un punto de personalidad y de ¿no? O sea, y momentos de mucha inseguridad también, que yo soy muy seguro, pero en momentos volátil, como dices tú, yo siempre me pasa lo mismo, voy a sacar la colección y es como, ay Dios mío, de repente lo veo todo fatal. Claro, entonces de repente todo está mal y claro, tienes que tener esa gente que te diga, a ver, relájate, todo está bien, ¿sabes? Entonces a ese punto me refiero y los amigos son algo fundamental. Pero también porque yo creo que es verdad que hay un punto importante en el que la gente en general no es consciente de todo lo que te juegas cada muy poco tiempo. Primero, la moda es un mundo hiperestresante, que yo creo que también por eso un poco es el halo general, pero es hiperestresante porque te examinas cada muy poco tiempo. Aquí financieramente no te la juegas al año, te la juegas cada 6 meses. Exacto. Lo cual es una locura. Tienes que trabajar con mucho tiempo de antelación, también es una locura porque los proyectos es a mucho tiempo y porque el circulante económico es brutal. ¿Sabes? Entonces creo que hay un punto en el que hay un punto muy romántico, que sí, perfecto, pero luego hay un punto de estrés y de presión en el que en general la gente está un poco cucu. Sí, o sea, la gente cree que la moda todo es purpurina y glamour y no es verdad. La moda es un sector, yo siempre digo, un poquito oscuro, donde trae muchos problemas mentales a veces también, porque es que hay gente que, como tú dices, es que está cucu perdida. Bueno, o estamos, porque hay un momento en el que te das cuenta de la magnitud y del volumen y dices, wow, o sea, si yo me hubiese planteado la vida de otra forma... A lo mejor hubiera cogido otro trabajo, ¿no? No, yo creo que no vale. O sea, yo en mi caso creo que incluso casi solo vales para esto, pero te la planteas porque dices todo lo que me juego y todo lo que arrastro. Sí. ¿Sabes? O sea, de como tengas un mal trastorno. De responsabilidad. ¿Sabes? Cuidado. Y que todo se mide en me gusta, no me gusta. Nuestro trabajo es muy subjetivo. Y luego yo siempre digo que hay una parte... Y no es necesario. Exacto. Y no es un producto de primera necesidad. Exacto. Y no es, claro, y todo ese trabajo que hay detrás y todo... porque al final no deja de ser algo, pues eso, creativo, artístico, no es una primera necesidad. Y claro, no todo el mundo lo valora igual. Y todo se rige a un me gusta, no me gusta. Y a veces a mí me duele, y yo esto lo he desarrollado después, teniendo mi propia marca incluso, cuando, por ejemplo, hay gente que es muy libre en expresar opiniones de vestidos o de, por ejemplo, dentro del sector de la boda, de bodas, y yo digo, es que aquí detrás hay tanto trabajo, tanto esfuerzo económico, tantas personas que no seamos tan alegres soltando según qué opiniones, ¿sabes? Pues intenta valorar un poco más allá. Es que no me gusta, es horroroso. Bueno, vale, pero tiene mucho trabajo, es muy bonito, o sea, creo que se pueden valorar las cosas de otra manera y efectivamente es que te la juegas toda en muchos momentos y todo es eso, te la estás jugando a un me gusta o no me gusta. Sí, a una carta. A una carta. Y eso, que con todo y con eso creo que los dos tenemos mucha suerte en el sentido de tienes éxito, te va bien, tienes un ADN propio que yo creo que es importantísimo también en este sector
y el cliente reconoce mucho tu trabajo, con lo cual tenemos muchos más input positivos que negativos, sí. Sin ninguna duda. Pero es verdad que luego reflexionas y sí que piensas pues es complejo. O sea, no es fácil, ¿no? A pesar de que yo no lo cambiaría. No sé tú. No, yo tampoco. Tampoco lo cambiaría. Mira, me pasa muchas veces que hago una colección y yo digo, esta no va a funcionar tanto. Pues, y lo sé, pero sigo adelante. Porque a mí me apetece esa colección. A mí también me pasa, ¿eh? O sea, yo sé que el zapato no va a funcionar. Exacto, lo sabes, pero sabes que tienes que sacarlo. Y a lo mejor no es el momento de que funcione, pero sabes que va a funcionar dentro de un año, dentro de 2. Hace poco Andrea me lo decía, Andrea Suárez, que hicimos un podcast con ella, me decía, yo cojo piezas y las guardo en un horno años. Claro. Y con los años pienso, pues ahora tú vas a salir. Claro. ¿Sabes? Yo no tengo la valentía de hacer eso. O sea, yo no guardo un zapato ni un prototipo años. No, yo tampoco. Lo que pasa es que es verdad que cuando es una colección amplia, que es un poco lo que también te pasa a ti, que ahora vamos un poco ahí, cuando es una colección amplia tienes que compensar, es una balanza. Entonces, dentro de esa compensación también tienes que dirigirte a muchos tipos de público. Claro, claro. Y claro, pues cuando tú haces una colección muy amplia, tú te sientes más identificado con una parte y menos identificado con otra. Claro. Pero cuando estoy con eso, mira, a mí Patricia me dice muchas veces, es que para ti el verano es más fácil. El invierno, perdón, siempre eres mejor en invierno. Y yo siempre le digo, pues no, realmente yo no lo veo así. Pues ella tiene esa percepción en el ojo. Pues claro, luego la personalidad de cada uno, ¿no? Claro. Que sea de esa forma. O sea, que no siendo... Yo ya te digo, yo hay colecciones que he sacado que porque, bueno, al final también un poco porque el sector de la novia está muy romantizado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay conceptos, yo me salgo mucho del concepto romántico de la novia, soy más duro, pero porque mi clienta también lo es. Suelen ser arquitectas, interioristas, chicas que tienen como las ideas muy claras. Ahí lo tienes, tienen como un patrón muy claro, sí, tienen una visión arquitectónica distinta. Exacto. Y no se visualizan como esa novia romántica. Contigo, ¿no? Claro. Entonces yo sé que hay colecciones que son más románticas y a pesar de que es lo que me apetece en ese momento, sé que va a llegar a un público mayor porque inclusive, aunque no sea mi público como tal, va a atraerlo. Y colecciones que están muy determinadas para un foco de una tía que es como muy artística, lo tiene todo muy claro, está muy desarrollada en el arte, en cosas así, pero a lo mejor no es tan fácil de entender para un público más genérico. Y aún así yo sigo hacia adelante, porque normalmente cuando hay una colección es porque a mí me apetece desarrollarme en ese momento en eso. Y siempre digo que la colección, sobre todo en mi caso, es para desarrollarme yo. Luego, si vienen clientas o no, estupendo. Pero realmente yo creo que el éxito de Luis Infantes ha sido desarrollar una identidad muy marcada y claro, es el mejor momento para que tú veas mi identidad, la colección. Total. Porque ¿cómo haces? ¿Cuál es ese proceso? Tú desarrollas una colección y a partir de ahí la clienta hace modificaciones y luego tienes la parte en la que haces un vestido ad hoc para una persona. A ver, realmente las colecciones, insisto, son solamente para yo divertirme. ¿Vale? Esa es la función real de la colección. Eres la pera. No puedes permitirlo. Es para yo divertirme. Literalmente hay muy pocas clientas que lleven un vestido de la colección, porque normalmente yo digo que la novia es muy especial y siempre tiene, tú lo sabes, una particularidad y cada una tiene su mundo y es muy difícil que un vestido le encaje. Para eso yo tendría que hacer colecciones comerciales. Pero no es justo donde no quieres ir. Es justo lo que hablamos. Exacto, ¿no? Es justo donde no quiero ir. Entonces la colección es literalmente para desarrollarme yo y poder hacer una vez al año lo que me da la gana, literalmente. Entonces, y luego te vale mucho como feedback de prensa. Exacto. Es para esto y para crear una imagen. Claro. Luego está que hay novias que me sorprenden y quieren ir con el vestido tal cual. Entonces se les desarrolla una pieza de igual que la de colección, se les desarrolla a medida. ¿Vale? Nosotros trabajamos realmente a medida. Y no es de medida, que a veces ya sabes que se vende de es una medida, pero no es una talla que te lo adapto. No, es una medida de 0 a 100. Entonces, volvemos a hacer el patrón a medida para esa novia y se realiza muchas veces con modificaciones o no. Pero realmente el gran porcentaje de novias que compran en colección son extranjeras. Normalmente son chicas que vienen de fuera. Tenemos muchísima clienta de Emiratos Árabes, Nueva York, vienen hasta aquí. Entonces les es más fácil ver un vestido y a veces incluso mandan que se les mande allí. Entonces se les manda el vestido a su casa. Luego tenemos muchas que vienen y ya vienen en cada prueba para hacerse el vestido a medida. Que esto es el 70% de Luis Infantes. El 70% grueso de Luis Infantes, el grueso es vestido completamente a medida con un diseño completamente desde cero.
Entonces, por eso te digo, ¿por qué? Porque yo ya les explico esto. Esta colección te ha traído, pero todas tienen ese punto de me gusta este vestido, pero le cambiaría esto, pero... Pues ya es a medida. Claro. Y entonces yo siempre les digo, además, es que un vestido cuando está creado está equilibrado. Para hacer otra cosa es que te puedo desarrollar dentro de tus ideas 1000 cosas mejores. Entonces, ¿para qué vamos a destrozar una cosa que ya está perfecto así? Porque ya cuando tú diseñas un vestido, ya le has dado vueltas a ese vestido, de con mangas, sin mangas y no sé qué. El vestido equilibrado está así. Entonces, vamos a hacer algo que sea perfecto para ti. Y ahí ya entramos en la medida. Entonces, a no ser que alguna vez haya alguna novia que se enamore literalmente del vestido tal cual, entonces se lo hacemos tal cual, casi siempre es desarrollada de cero. De hecho, me ha pasado alguna vez de chicas que se enamoran de un vestido, vienen e incluso se llaman igual que el vestido. No es que yo me llamo Ana, el vestido se llama Ana. O sea, tuve una vez que se llamaba Ana, el vestido se llamaba Ana, fue de mis primeras clientas. Y el estudio estaba en la calle San Felipe Neri y sus padres se casaron en Cádiz en la iglesia San Felipe Neri. Y decías que todo me trae a ti. Era como la segunda o la tercera clienta que tuve. ¿Te costó mucho al principio atraer clientes al atelier? No. Es verdad, es que fue muy fácil, pero porque tuve una gran ayuda, por decirlo de alguna manera. Es que la realidad de por qué salgo yo por primera vez es que me ayuda una amiga mía, lo que decíamos antes, lo importante de los amigos, que cree mucho en mí y que ella considera que yo hago una sesión de fotos con una colección y que esa colección no se puede quedar ahí. Yo me acuerdo de aquello, ¿eh? Claro, y ella lo cuela en prensa y lo cuela a Vogue y Vogue me saca. Yo trabajaba para otra empresa en ese momento y todo, o sea, yo no era una empresa como tal, ni siquiera me lo planteaba seriamente. Y es que literalmente a mí me pasó al revés. Nosotros tuvimos que crear la empresa porque las novias empezaron a llamar. Pero te das cuenta, al final ya es como que se te abrió la ventana, o sea, no fue la puertita. No, directamente fue por todo lo alto. O sea, Vogue directamente, hay un nuevo diseñador en Madrid. Y ya fue como de repente el teléfono empezó a sonar. Sí, y tengo mucho cariño además a esa colección. Fue algo relativamente fácil porque yo siempre digo, fue fácil y aquí si estuviera algún amigo mío o algo, siempre haría el comentario que siempre me hacen, no, fácil no fue, que es que hay que hablar de todo lo que pasaste anteriormente. Hubo mucho tiempo de trabajo, de mucho trabajo, y yo creo que de alguna manera se vio el resultado de muchos años anteriores. Para mí era fácil porque fue como salgo de Vogue y pum, exacto. Rápida. Pero claro, es que mucha gente me dice, ya, pero antes de llegar a ese punto, todo lo que tú has trabajado, todo lo que has llorado, lo que has tenido que pasar noches en vela, todo eso es producto de todo tu trabajo anterior. Sí, aunque tú no estuvieras enfocado en que saliera en ese momento, en ese sitio, y estuvieras trabajando directamente en ese foco, pero todo lo anterior hace que eso pase. Y ya llamaron y ya empezó el boca a boca, ya empezó es que yo he oído un diseñador, me encanta tal, y el boca a boca fue atrayéndome a otras clientas. Además, yo creo que hay un punto importante en el que todos, o sea, hemos pasado etapas por edades en las que es el momento en el que tienes 12, 13, 14, 15 bodas al año y entonces el boca a boca en este sector tiene que funcionar de una forma muy fácil, ¿no? Sí, luego fue el boca a boca y luego que al nada de empezar hubo una clienta que se hizo ultra viral. Y claro, esto ayudó mucho. Yo siempre lo digo, yo podría vivir de esa clienta a día de hoy. Lo que pasa que nosotros hay un principio que tenemos muy claro desde el principio, que lo puse yo y dije, esto no se puede romper, y fue que ningún vestido bajo ningún concepto se volvía a repetir. El vestido era para la clienta. No se te entiendo tanto. Y es muy difícil, porque cuando es una empresa, y de repente te llegan 60 correos al día queriendo ese vestido, pues claro, es que a día de hoy yo podría seguir viviendo de ese vestido. Pero es que había una promesa y forma parte de los principios de la marca. Exacto. Es una cosa exclusiva. Entonces, y es algo muy curioso porque yo a las novias le decía, no se puede repetir, pero nos podemos inspirar en ella. Podemos hacer algo parecido. Y muchas decían, no quiero esto. Y ahí me sorprende mucho, que es lo que hablábamos antes, esa falta de personalidad, esa falta de valentía, de decir, es que es imposible que te quede a ti igual de bien que a ella, es que eso fue creado para ella, es que estoy seguro de que te veo a ti, te digo, vale, a ti te gusta este rollo, pero es que a ti te quedaría mejor si te abro esto de esta manera y te hago la manga de esta otra. Pero ya no te extrañe que hayan replicado en el taller X el propio vestido porque quería ese vestido, pero yo creo que es un error. Volviendo un poco a ese momento de creatividad, personalidad, la importancia de una boda, es un error el que tú te imaginas de una forma, pero para eso debes dejar al profesional que te imagine de su manera con tus
tips, Sí. ¿no? De hecho, nos ha pasado de decir no y copiarnos y luego ver a la novia con el vestido copiado por otra persona. Una mala copia ha hecho un churro, ¿no? Sí, la verdad que sí, no. De hecho, nunca nos hemos tomado muy en serio esto. Hasta hubo un punto en que sí que no lo tuvimos que tomar muy en serio con una copia que nos hicieron de otra marca. Pero es algo que estoy dispuesto a pasar por ello, pero que no lo voy a repetir, o sea, y creo que es una falta de respeto, un poco lo que hablábamos antes, este analfabetismo que hay ahora en España con el tema de la costura. Es que en la época de nuestras abuelas es que esto no se hacía como tal. Ni siquiera se planteaba. No se planteaba, es que había un respeto a la figura del diseñador, había un respeto a la modista, o sea, había, pero un señor respeto. Es que mi abuela siempre lo dice, cuando iba a tal sitio o al diseñador o lo que sea, tú ibas con una ropa interior adecuada, como el que iba al médico, ¿no? Y estas cosas. O sea, yo me sorprende y me hace mucha gracia cuando vienen las chicas hoy en día a probarse y tal, la primera vez. Y hay un comentario muy, muy gracioso siempre de las madres en plan de, ¡ay, qué ropa interior se ha puesto! Claro, ¿por qué? Porque es que falta ese detalle de esa educación de no me vengo con las bragas de Hello Kitty, ¿no? Entonces... Es verdad, pero es la cosa de que ya no hay esa educación en el modisto. Antiguamente sí la había, en la postura, en la importancia de ese abrigo que te has hecho esta temporada, ¿no? Tienes ese abrigo bueno que estás todo el año con él. Y eso me parecía... Pero eso lo ha hecho la moda rápida. Claro. O sea, la moda rápida ha hecho que se pierda todo eso. Claro, y que está bien también que la haya, esa democratización de la moda, pero que eso no debería de implicar la falta de respeto y de gusto de cara hacia el diseñador, porque nosotros lo hablamos mucho hay a veces incluso toques de faltas de respeto por parte de la clientela, en el sentido de que es un tema que normalmente no se toca, pero que me parece interesante tocar, en el sentido de que hay personas que no entienden dónde están, que no es una tienda, no es un a cualquier precio, a cualquier costa, a cualquier... No, esto es una cosa, experiencia, una creatividad, es otro desarrollo, y hay personas que no saben dónde están, no entienden que es otro proceso. Yo creo que es parte a mí esto me preocupa mucho, y yo creo que alguna ya lo hemos tocado, me preocupa mucho educacionalmente hacia dónde vamos, ¿no? O sea, que al final sí. Yo creo que ese punto es muy complejo. Sí. Es muy complejo algo tan sencillo como cédeme el paso si voy cargada con las bolsas de la compra. O sea, tan sencillo como eso, que es bastante ABC, pero que no vamos hacia ese lado. No. Y entonces eso desemboca en ir hacia donde llegas, ¿no? Es que además es que me da igual si es en lo nuestro o es en otra cosa. O sea, una persona que ha estado trabajando en ti tantas horas y tal, lo mínimo es que cuando tú estás con esa persona, claro, le debas ese respeto, ese cariño, que es verdad que se da en nuestro caso en el 90% de los casos, o 95%, pero que siempre hay algún punto que tú te das cuenta de eso. Que te llama la atención. Que te llama la atención, que dices tú, uy, pero exacto, se está perdiendo este momento de hacia el respeto y hacia la tolerancia. Pero bueno, es algo con lo que yo desde luego lucho, por eso hago los procesos como los hago. Ellas tienen que entender que es un proceso creativo y una experiencia, y que hay un protocolo y que hay que hacerlo así para que las cosas salgan bien. No tengo absolutamente ninguna duda. No sé si hay algo extra que quieras contarnos que no hayamos tocado. Yo estoy muy bien, estoy muy contento de que me hayas invitado, muy feliz, y nada más, darte las gracias. No, mil gracias a ti, para mí ha sido un absoluto placer, y me ha encantado un poco hacia dónde hemos llevado la conversación, porque es verdad que digamos que del lado más oscuro nunca se habla, pero existe. No quiere decir que sea todo así, ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero es verdad que yo creo que hay que visualizarlo, ¿no? También que se vea que no es tan sencillo, o sea, claro, que parece que es como pim, pam, pum. Que no todo sea purpurina y maravilla, que es verdad que cuando surge la purpurina y cuando te merece la pena todo esto, es ese momento en que la clienta se va a ir y te dice soy feliz, Luis. Ahí ya todo merece la pena. Todo compensa. Que te pasará mucho, estoy segura. Me pasa mucho, mucho. Pues nada, seguir disfrutándolo y saboreándolo, que estoy segura que te acabaremos viendo en alta costura y en desfiles, en desfiles ya, pero en museos, que sigas hablándonos. Sí. Me haré los zapatos. Mil gracias. Nada, a ti.